Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a hablar de desigualdades en R, como con el objetivo de desarrollar las nociones de distancia, de aproximación y de tendencia muy necesarias para el aprendizaje del cálculo a nivel de primero, segundo y tercer semestre de universidad. Entonces, uno de los ejemplos que queremos reflexionar de desigualdades que nos ayuden al desarrollo de esos conceptos es esta desigualdad que nos aparece acá, que es mm, para dados dos números reales, se nos pide que verifique y pruebe que el valor absoluto de A menos B es mayor o igual que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. La comprensión de las desigualdades en R y de tal manera que ayuden a la distancia, a desarrollar los conceptos de distancia, aproximación y tendencia, requiere que uno las desigualdades las interprete geométricamente. Es por eso que en esta desigualdad, para aprenderla, lo vamos a hacer siempre, para aprenderla, verificarla y probarla, siempre aludiendo en este caso a la representación geométrica de ella, a lo que ella quiere decir geométricamente. Vamos entonces a interpretar el valor absoluto de A menos B. Recordemos que el valor absoluto de la diferencia de dos números es la distancia entre los números y que el valor absoluto de un número, el valor absoluto de A, por ejemplo, es la distancia de A al origen en la recta real. Entonces, inicialmente la interpretamos aquí en nuestra pizarra. Entonces, está diciéndonos que aquí tendríamos la recta real, supongamos de que A y B son positivos en un caso inicial. Entonces, aquí tendríamos A y aquí más lejos a B. Entonces, ¿cómo representamos geométricamente inicialmente al valor absoluto de A? Pues recordemos que el valor absoluto de A es lo que mide este segmento. El segmento que va del punto origen de la recta real al punto A, al número real A, al punto A. Esa distancia entre esos puntos es lo que nosotros llamamos valor absoluto de A. Luego, la distancia del origen al punto B es lo que nosotros llamamos valor absoluto de B. Entonces, así, miren que en este caso, así ya hemos representado a los números reales A y B y a sus distancias al origen, valor absoluto de A y valor absoluto de B. Vamos a representar también en la recta real. Aquí tenemos al origen y aquí está nuestro A y por aquí nuestro B. La distancia entre este punto y este es la distancia entre A y B, entre los dos números reales A y B. Esa distancia se halla restando B menos A, es decir, el mayor menos el menor, o restando el menor menos el mayor y luego sacando valor absoluto. Es decir, que el valor absoluto de A menos B es precisamente la distancia o la longitud de este segmento que estamos señalando acá. Es el valor absoluto de A menos B. Entonces, la distancia entre números es el valor absoluto de la diferencia. Y el valor absoluto del número es la distancia al origen. Esa es la primera. Y ahora, ¿y qué es lo que nos quiere decir la desigualdad, hombre? Que la distancia entre los números A y B siempre es mayor o igual que la distancia al origen de A menos la distancia al origen de B. Y así. Entonces, mire, lo escribimos, pero lo decimos también verbalmente. Estamos hablando de distancia entre es mayor o igual que la distancia al origen de A menos la distancia al origen de B. Y lo escribimos también, hacemos la práctica de escribir eso verbalmente, así como lo hemos dicho acá. Y eso es lo que tratamos de probar, que eso va a pasar.
Verificar y probar. Bueno, pues si vas a verificar, tomas casos particulares. Entonces tomas, por ejemplo, en el caso más usual es que tome números positivos. Entonces, siendo este el origen, tomemos al 1 y al 3, siendo A el 1 y B el 3. Pues entonces la distancia entre A y B es el valor absoluto de A menos B. Pues mire que nos va a dar 2. ¿Y cuál es la distancia de A al origen? Pues es esta longitud, es 1. La distancia de A al origen es 1. Y la distancia de B al origen, pues es 3. Pues entonces mire que ya así vio que la distancia entre A y B, 2, en este caso me dio, miren, por ejemplo aquí escrito despacio la distancia entre A y B. Volvemos aquí, la distancia entre A y B. Bueno, pues aquí lo podemos escribir de nuevo. La distancia entre A y B, que nos dio 2, nos dio, en este caso, mayor que la distancia de A al origen, que nos dio 1, en este caso, menos la distancia de B al origen, que es 3. Esta diferencia es distancia de A menos al origen, menos distancia de B al origen. Mire que nos dio menos 2. Y claro, es que el 2 le gana al menos 2. O sea que efectivamente el valor absoluto de A menos B, en este caso, nos dio de manera estricta mayor que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B, de manera estricta. Entonces así hemos visto que efectivamente la distancia entre los números algunas veces le gana a, a la diferencia de las distancias de A y B al origen de coordenadas. Ahí ya con eso verificamos la desigualdad estricta. Bueno, uno quisiera como cuando se diera, por ejemplo, la igualdad, eh, es decir, cuando la distancia entre los números es la diferencia de las distancias a los orígenes. Bueno, pues tendría, para poder que eso pasara, en primera instancia, la distancia al origen de A le tendría que ganar la distancia al origen de B para que esa diferencia nos diera positiva. Pues bueno, entonces tomemos el caso en el que aquí está el origen y que B sea 2 y A fuera 5, por ejemplo. Es así, siendo este B y este A, así ya vamos a tener, mira, que la distancia entre A y B, es decir, el valor absoluto de A menos B, en este caso nos dio 3. Y eso, mire, que es igual a la distancia de A al origen, que es 5, menos la distancia de B al origen, que es 2. Mire que nos dio otra vez 3. La distancia de A al origen menos la distancia de B al origen. O sea que nos dio que efectivamente la distancia entre los números es la diferencia de las distancias de ellos al origen. Entonces así ya verificamos la igualdad. Entonces así vimos cuándo se da la igualdad y cuándo se da la desigualdad estricta, al menos en unos casitos. Eso es verificarla. Ver en casos particulares qué es lo que está pasando. Y dibujando para verlo, para observarlo, porque la observación con la interpretación directa da comprensión. Y ya luego, pues, vienen los procesos de prueba o demostración. Entonces, bueno, vamos a... hay que, bueno, primero veremos que lo que hay que probar, aquí está verbalmente, es que la distancia entre A y B siempre le gana o es igual a la diferencia de las distancias al origen de A y B. Esa es la interpretación al enunciado que hemos dicho, ya escrita aquí verbalmente, que se pide que 1
ese escrito simbólico, así como está ahí, nos acostumbremos a ese escrito simbólico a escribirlo de manera verbal, como está acá, a interpretarlo verbalmente. Eso da comprensión. Ahora, para demostrarlo, podemos razonar por disyunción de casos y siempre ver cuáles son los casos que toman todo. Como están hablando de dos números, A y B en R, entonces tiene uno que como que razonar con dos números moviéndose a través de la recta real y ver a ver si ellos satisfacen la desigualdad dada. Una forma de hacerlo es fije a uno de ellos. Por ejemplo, fije a B. Y así considere entonces el caso 1 en el que el valor absoluto de A pierde con el valor absoluto de B. Es decir, que A esté en este intervalo. El intervalo desde el inverso del valor absoluto de B hasta el inverso, hasta el valor absoluto de B. Es decir, cuando A está en este intervalo. Cuando A está entre menos valor absoluto de B y valor absoluto de B. Cuando A está aquí. Cuando A está en esta porción de la recta, ese es el primer caso. Ver que la desigualdad se cumple ahí. Y luego ver si se cumple en el otro caso, es decir, por acá. Es decir, cuando el valor absoluto de A le gana o es igual al valor absoluto de B. Pues cuando ya se cumple, ya sí, ya razonas en todos los casos. En todos los casos. Bueno, entonces, esos son los dos casos posibles. Vamos a mostrar que efectivamente en cada uno de los casos la distancia entre A y B, es decir, el valor absoluto de A menos B, siempre le va a ganar al valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Entonces hay que mostrarlo en cada caso. Bueno, entonces, para el primer caso, cuando el valor absoluto de A pierde con el valor absoluto de B. Bueno, pues en ese caso, si el valor absoluto de A pierde con el valor absoluto de B, entonces necesariamente cuando pasas a restar el valor absoluto de B, te queda valor absoluto de A menos valor absoluto de B menor que 0. Es decir, esa diferencia es negativa. Y si esa diferencia es negativa, pues todo número negativo pierde con el valor absoluto de cualquier número, en particular el valor absoluto de menos b. Por lo tanto, esto que me resultó en este caso negativo, tiene que perder con el valor absoluto de a menos b, porque todo número negativo, como les decía, pierde con cualquier número positivo o cero, y el valor absoluto de cualquier número es eso, es positivo o cero. Y así ya tendríamos en este caso lo que queremos, que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B pierda, en este caso perdido de manera estricta, con el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Es así, ya tendríamos para el primer caso probado de manera rápida, simplemente utilizando transposición de términos y definición de valor absoluto, probamos ya la desigualdad. Luego ya concluyes, se hace, bueno, pues entonces por transitividad, el valor absoluto es la diferencia, pierde con el valor absoluto de A menos B, es decir, con la distancia entre A y B. Y ya, bueno, nos vamos para el segundo caso en el que ya A está o antes del valor absoluto de B, es decir, por acá, o después del valor absoluto de B, es decir, por acá. Así pues, vamos a ver qué pasa. Mire que aquí lo puse geométricamente, en este caso lo podemos interpretar como el caso en el que la distancia de A al origen es mayor que la distancia de B al origen, es decir, A está por aquí. A está por aquí, entonces su distancia al origen, esta distancia tan grande, es mucho mayor que la distancia de B al origen. Mira, es mucho mayor que este segmentico. Entonces, sí, claro, es que ir de acá hasta el origen, recorres más camino que cuando vas desde acá al origen. Entonces geométricamente este caso significa que A está a la derecha del valor absoluto de B o A está a la izquierda de menos el valor absoluto de B. Es decir, está por aquí. Es decir, la distancia de A al origen es mayor que la distancia, bueno,
que está a la izquierda del inverso aditivo del valor absoluto de B. Mejor dejémoslo así. Bueno, y este caso es el caso menos evidente para probar, pero para él vamos a sacar dos subcasos, el caso 2A, el caso 2B. Entonces, en ese caso, pues supongamos que A y B tienen signos positivos. Entonces, en el caso de, es decir, vamos a razonar cuando aquí está el origen, aquí está el valor absoluto de B, que en este caso B, porque estamos suponiendo que B es positivo, y A está por aquí. Y bueno, pues uno sabe que entonces en ese caso, pues la distancia entre A y B, que es de aquí hasta aquí, esta distancia, pues eso cómo se obtiene esa longitud, pues es toda esta, de aquí hasta A, del origen está toda esta, menos esta, menos esta. O sea que es la distancia entre los números, entre A y B, esta, es el todo menos la otra. Es decir, el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. O sea que aquí se da la igualdad. La distancia entre A y B es valor absoluto de A menos valor absoluto de B. Ya se dio la igualdad y eso es por postulado de adición de segmentos. Es decir, este segmento más este da el todo. Es decir, el todo menos una parte da la otra parte. Eso se le llama, o lo podemos llamar, postulado de adición de segmentos. Bueno, pues entonces así ya probamos la igualdad y cuando se prueba la igualdad, pues si son iguales, son menor o iguales. Es decir, el valor absoluto de A menos B pierde o es igual el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Es decir, que yo puedo adjuntar algo más. Es decir, si dos cosas son iguales, pues entonces el primero es menor o igual que el segundo. Bueno, entonces eso es correctamente o lógicamente correcto decirlo. Intuitivamente correcto. Es así ya, para este caso, hemos probado el hecho. Y ya te vas por el caso en el que los signos de A y B son opuestos. Es decir, pues aquí está el origen, aquí está el inverso del valor absoluto de B, aquí está el valor absoluto de B, no estamos asumiendo si B es positivo o negativo, pero puede que B sea positivo, en este caso, supongamos que B, bueno, en este caso, supongamos que A es negativo y B positivo, o sea, es decir, que este sería B y B siendo negativo esté por aquí. Perdón, A siendo negativo esté antes del inverso aditivo de B. Entonces, en este caso tendría que estar acá. Pues entonces, así, pues para ir de la distancia entre A y B sería todo este segmento, todo este. Es una distancia muy grande. Y esa distancia tan grande, pues eso es la distancia de A al origen, es decir, esta, más la distancia de B al origen, es decir, esta. Eso es adición de segmentos. Entonces, la distancia entre A y B es la distancia de A al origen más la distancia de B al origen. Y eso es en la final la suma de dos números reales, positivos, o cero. Y la suma de dos números siempre le tiene que ganar a la diferencia de los números eh, si los números este y este eran positivos y nosotros sabemos que lo son porque el valor absoluto de cualquier número siempre es positivo o cero. Por eso nosotros al llegar acá podemos concluir esta. Es una propiedad de los números reales. Mírenlo con cualquier número positivo. Es decir, 5 más 3 siempre le tiene que ganar a 5 menos 3. Es decir, si los números son positivos, sí, 5 y 3 son positivos. Entonces la suma de ellos le tiene que ganar a la diferencia de ellos. ¿Sí? Y así ya con eso tiene, efectivamente, para este caso también que el valor absoluto de A menos B si le gana al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Si le gana de nuevo. Y así ya tenemos probado para este caso. En realidad ya no hay más casos posibles porque los otros son análogos en razonamiento. Es decir, nosotros consideramos que A era positivo.
y estaba a la derecha del valor absoluto de B. Y en este caso que los signos son opuestos, con A negativo y B positivo. Pues el razonamiento será análogo si ya considera A positivo y B negativo. De todas maneras, el razonamiento es totalmente análogo, eh, salvo la denotación pues de los involucrados. Entonces así ya nos quedó probado todo. Entonces así hemos mostrado efectivamente que, bueno, que ya no nos queda. Hemos interpretado el problema, hemos verificado el problema en casos particulares y hemos demostrado el problema utilizando interpretaciones geométricas. Y ahora, pues hay una manera también de probarlo, es muy tradicional y clásica, de probarlo de manera rápida, sin razonar, por disyunción de casos. Entonces, para eso se utiliza desigualdad triangular. Uno dice, pues bueno, el valor absoluto de A, eso es lo mismo que yo puedo restar B y adicionar B. Entonces, valor absoluto de A es lo mismo que esto, que tengo a la derecha. Ahí lo único que hice fue restar y sumar B. Es decir, si resto y sumo B, pues lo que obtengo a la derecha es algo igual a lo de la izquierda. Construimos algo nuevo, esto de acá, pero que es igual en valor a lo que está a la izquierda de este igual. Y ya miren que usted puede ver eso como una suma de dos, así con esta asociación que tenemos entre paréntesis. Y el valor absoluto de la suma de este y este número por desigualdad triangular es menor o igual que el valor absoluto del primer sumando más el valor absoluto del segundo. Eso es desigualdad triangular. Y ya, bueno, así entonces llega a que, por lo tanto, el valor absoluto de A pierde con el valor absoluto de A menos B más el valor absoluto de B. Pero de ahí pasas a restar este, y así te queda valor absoluto de A menos valor absoluto de B, pierde con valor absoluto de A menos B. Es decir, la diferencia de las distancias de A y B al origen pierde con la distancia entre A y B. Pierde con la distancia entre A y B. Eso siempre, la invitación es leerla en ese sentido. Entonces, el estar a toda hora asociando el valor absoluto con distancia al origen, el valor absoluto de la diferencia con distancia entre los números, nos va a permitir decir, bueno, ¿cuándo dos números están próximos? Ah, bueno, pues cuando la distancia entre ellos es pequeña. Entonces, eso nos va a servir, en el cálculo es muy usual, de que uno diga, bueno, pues A y B están cerca, están muy cerca, si la distancia entre ellos, es menor que un número pequeñito, que generalmente lo notamos con epsilon, que generalmente nos referimos a él como números como 0.001, es decir, 1 e a la menos 3, que es notación exponencial. 1e a la menos 3, es decir, una milésima. Entonces, uno diría, dos números A y B están muy cerca si la distancia entre ellos es menor que una milésima. Hombre, son muy cercanos. O ese epsilon lo podemos mover aún más pequeño para decir que están muy cerca, están aún cada vez más cerca. ¿Y por qué? Así ya les he mostrado que entonces con valor absoluto de A menos B hablo de distancia. Al comparar la distancia con otro número real positivo, hablo de aproximación, de estar muy cerca. Aproximarse es estar muy cerca o disminuir la distancia A. Y disminuir la distancia A es tender a, ir hacia, tener un comportamiento de aproximación a, o de acercarse a, o de tender a. Entonces es por eso que en cálculo pasamos de un concepto de distancia, en precálculo, o sea, en matemáticas operativas estamos preparando para eso. De distancia pasamos a aproximación. O tendencia.
para hablarte ya del concepto del límite de una función. Para decir, bueno, ¿y cuándo la función tiene un comportamiento de aproximación a un valor dado? Cuando la variable independiente se aproxima a un elemento del dominio. Pues así vamos creciendo en estos conceptos, poco a poco. Muchas gracias.